¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos que aquí nuestras células funcionales van a ser estas, las células folliculares de la tiroides. ¿Okay? Entonces, tenemos una célula así, vamos a tener cada célula, va a tener un borde basal y un borde apical. Aquí se encuentra el coloide. ¿El coloide de qué está compuesto? De tiroglobulina. ¿Sí? Tenemos que al ingerir yoduro, aquí está el fluido extracelular, ¿no? Y va a estar aquí el yoduro. Las concentraciones de yoduro o de yodo dentro de las células foliculares van a ser hasta 250 veces mayores que las de allá afuera, ¿sí? Pero de cualquier manera lo tiene que meter. Es obvio porque por gradiente de concentración pues no va a entrar ni a las fuerzas, ¿no? Porque está en contra de su gradiente de concentración. ¿O no? Sería comprar el metro Hidalgo a las 5 de la tarde. Es imposible. Sin embargo, tenemos una bomba aquí especial que las siglas son NIS en inglés, pero es una bomba, es un importador sodio, yodo, ¿sí? Y mediante el gradiente de concentración del sodio lo usa para entrar dentro de la célula. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. Después, en cuanto al yodo, aquí tenemos el yodo respecta, otra proteína, ¿sí? Que no está bien cómo funciona, pero esta se ocupa de sacar el yodo de afuera, ¿sí? Se llama dendrina. ¿Ok? Wow. En la membrana apical de la célula va a producir una enzima, ¿sí? ¿Cómo se llama? Exactamente, la peroxidasa tiroidea. Y también existe aquí adentro, ¿no? ¿O no? Dentro de la célula, la peroxidasa tiroidea se va a ocupar de organificar el yodo, oxidarlo, ¿sí? Entonces vamos a tener un yodo, en inglés se lo muestra así. El yodo reducido va a estar un yodo oxidado. Este es el que funciona, este sí lo podemos ocupar. Si no está oxidado no se puede ocupar. Y esto es mediante la peroxidasa tiroidea, ¿sí? Al salir de esto, la célula al mismo tiempo en el endoplasma, el retículo endoplásmico rugoso sería esto. Aquí está el núcleo, ¿no? Va a estar produciendo ¿qué? En el retículo endoplásmico rugoso se producen en la parte rugosa. Las proteínas que van a estar produciendo la tiroglobulina. Se habla de que la tiroglobulina es una proteína gigante de alrededor de 300.000 danos. Es una proteína grande. Entonces, esta la crea, la manda al aparato de Golgi y la pone en vesículas. Y luego por exocitosis, ¿sí? Sale esto. Al salir, ¿qué creen que sucede? ¿Se acuerdan que les dije que si una peroxidasa tiroidea apical? Esta va a pegar el yodo en los residuos de tirosina, ¿sí? Pero alrededor solamente del 20%. Entonces vamos a tener aquí una molécula, así, que es la tiroglobulina, y va a tener residuos aquí de tirosina, ¿ok? Y les va a pegar aquí el yodo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí es un aminoácido ¿qué va aquí? ¿Sí están de acuerdo? Más o menos. ¿Sí? Y luego aquí vamos a tener unos anillos especiales que son exactamente.
va a ser esta tiroglobulina, va a ser el yodo que está oxidado, pegarlo, ¿sí? Dependiendo de la ingesta de yodo, se va a manifestar si se produce más de 3 o de 4. Generalmente, para condiciones normales, cuando se siente yodo, lo que se produce predominantemente es T4. Entonces, lo único que pasa es que llega aquí un yodo, y aquí vamos a poner nombres de los residuos. Si ese es el 1, 2, es el 3, 4, es el 5, ¿sí? Y luego, como ya tenemos un anillo aquí, vamos a poner este que vamos a poner 1', 2', 3', 4', 5', ¿sí? Entonces, se va a pegar siempre un yodo aquí en 3 normal y 5 normal, y cuando se quiere poder producir 4 va a pegar uno aquí en 3' y 5'. ¿Sí? Esto se le conoce como T4. ¿Okay? Y esta se va a producir en relación a T3, 50 a 1 en condiciones normales. Se queda 50 veces más T4 que T3. T3 existen dos importantes aquí. Vamos a dibujar los amigos, ¿sí? ¿Qué? Díganme. Luego existe la T3, ¿sí? Normal, va a tener en 5 normal 3, 3 normal, 5 normal, va a estar ionizada como un yodo. Y luego vamos a tener un yodo más en 3'. Esta es T3, esta es funcional. ¿Sí? Y luego vamos a tener otra que es T3 reversa. Vamos a tener un yodo aquí, divide de 3' y 5'. ¿Sí? Entonces esto va a ser 3', 5', 3, triiodotirolina. Esta no es funcional. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Bajo condiciones normales, estamos sanos, ¿cuál se producirá más de estos dos? T4. T4. No, pero de la T3. La T3, ¿no? Se producen las dos siempre, pero se producen más estas. Pero si estamos en un periodo de inanición, de estrés severo, de cirugía, cáncer, algo que nos está produciendo caquexia o catabolismo severo, ¿qué cree que sucede? Las dietinasas producen las T3 reversas para disminuir el catabolismo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con todo esto? Sí. Voy a borrar esto. ¿Se puede inducir la producción de T3 reversa? Es lo que acabo de decir. Pero, o sea, ¿se puede inducir? Así bajo condiciones normales, pues no. O sea, el cuerpo, la naturaleza es sabia y cuando está en inanición, estrés severo, se cambian las fracciones, se produce más T3 reversa que T3, pero no conozco de ninguna manera que se pueda inducir la producción de T3 reversa. Bueno, ya puedo borrar esto de acá. Sí. Entonces ya tenemos que se va a formar aquí, en el coloide, una tiroglobulina. Ya después de eso, con alrededor del 20% de los residuos de tironina, tironinas, ¿sí? Y entonces uno se pregunta después, ¿cómo es que esto sale a circulación? Entonces, tenemos aquí que vía pinocitosis. ¿Qué es la pinocitosis? Exocitosis, formación de vesículas, se adhieren a la membrana y se liberan su contenido. Exactamente. Va a tomar parte del coloide de las células foliculares, ¿sí? Y se forma una vesiculita, ¿sí? Esta vesiculita va a entrar y se va a fusionar ¿con qué? Con un lisosoma. Y dentro del lisosoma vamos a tener enzimas líticas, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo se llama? Tiene un nombre.
¿sí? Y aquí está la tiroglobulina. Una vez que se fusiona con el lisosoma, lo que va a suceder es que todas las peroxidasas, ¿sí?, van a romper toda la tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína gigante, ¿sí?, con residuos de tirosina, y las van seccionando. Y al seccionarlas vamos a tener esos aminoácidos, pero también vamos a tener algunos que solo van a tener un yodo o dos yodos, que es monoiodotironina y diiodotironina. Para condiciones normales se produce más diiodotironina que monoiodotironina, ¿sí? Y entonces aquí vamos a tener diiodotironina y monoiodotironina, ¿no? Perdón, esas las siglas en inglés, pero sería un Y ahí. Y T3 y T4. ¿En qué relación? Más T3, digo, más T4 que T3. 20 a 1 dicen los libros, ¿sí? Bueno. Entonces, esta diiodotironina y monoiodotironina, ¿qué creen que va a pasar? Se reciclan, entran una vez se fusionan y se libera el yodo oxidado y esto vuelve a utilizarse. Hay enfermedades en las que eso está involucrado, pero no vamos a ver ahora. Y es muy raro. Y T3 y T4, ¿qué creen que va a pasar? Estar en la circulación. ¿Sí? Entonces aquí hay una dehidrogenasa, ¿no?, que le quita la monoiodotironina y eso, el yodo, y después vamos a tener aquí T4 y T3, ¿sí? Estas entran en la circulación, pero ¿qué creen que sucede? Exactamente, no tienen, no pueden andar solitas de forma libre, porque no duran. Tienen afinidad por las proteínas. ¿Cuál creen que sea más afín por las proteínas? La T4. T4. Exactamente. Entonces salen y se van a unir. Ahí existen 3 proteínas. ¿Cómo se llama en español, saben? Lo pongo en... Proteína no era un... La transportadora de Ajá, proteína transportadora de tirosina. Bueno, es que es... Tyrosine binding globulin, una... Thyroxine binding protein. Okay. Luego lo ves albúmina. Y la otra es... ¿Cómo? transtirenina. ¿Cómo dijiste? Transtirenina. ¿Sí? La mayoría se va a pegar a esto. La transtiretina es prealbúmina, para que no se mantenga. ¿Sí? Entonces, el 99% de todas las hormonas libres se van a pegar a estas proteínas. ¿Sí? Y lo único que nos va a quedar va a ser libre, es el 1%. Sin embargo, esto no es suficiente para llevar a cabo esa opción. ¿Sí? Entonces, dicen los libros que la afinidad por las proteínas es de 10 a 1, T4 con T3, implicando que la T4 siempre está pegada a las proteínas y la T3 es la que se va a liberar para poder hacer su efecto. ¿Sí? El efecto de estas es altísimo la T3 en comparación con la T4. Es así que la T4 es casi nula a nivel de los tejidos periféricos y la que va a llevar su acción aquí es T3. Esto implica que en todos los tejidos tenemos una enzima que se llama dehidrogenasa. ¿Sí? La dehidrogenasa, ¿dónde creen que va a actuar? Va a ser esa. Tenemos T4. ¿Cuál va a ayudar? Pero ¿dónde quitará? ¿De aquí o de acá? De acá, de las primas. Tenemos esto, ya tenemos que T3, y no importa de qué lado sea, sigue siendo
3' o 5', 3, ¿sí? ¿Sí? Hidroxilamina. Y es funcional. Aunque la fracción libre de T4, lo repito, hay que lo repitiera. A ver, tenemos aquí el 1% de T4 y T3. Pero ya les había dicho yo que la fracción de esto era como 20 a 1, ¿no? T4, T3. Indicando que la cantidad de T3 en relación con T4 es muy poquita. Pero esta es la que lleva toda la acción metabólica. ¿Sí? Es la que entra en la célula y activa el núcleo para que se formen más proteínas, entra dentro de la mitocondria y activa algunas cosas ahí. Ahora vamos a ver por qué es importante eso. ¿Sí? Entonces, nuestra cantidad de T3 es muy poquita. Además, la vida media de T4, ¿de cuánto creen que sea? De minutos, ¿no? De minutos, pues. T4 es de 6 días. Ah, no, 3. ¿Y es de 3? Son minutos los que dura la de 3. Como de 7 minutos creo que duraba la de 3. Un día. ¿Un día? Pero en forma libre. Bueno, ya tiene el borón. En forma libre. 7 minutos. Pero en forma libre. ¿Eso es en forma libre? Sin albúmina. Bueno, o sea, todo lo que controla de la célula y la absorción. Ya se utiliza. Es diferente entonces. No, es que sí decía. Mándame la verga también, Charlie. Charlie, ¿eh? ¿Quedó claro esto? Todo esto va bien. Ya, si les preguntan al examen. ¿Neta en serio? ¿Sí o no? Está fácil, ¿no? Lo difícil ya es después. Charlie, préstame tu botella de agua. Bueno, ¿cómo va a actuar? Pues aquí no la guardé. De la hormona tiroidea. ¿Qué pasa con el metabolismo con la hormona tiroidea? Bueno, sí. La hormona tiroidea, T3, T4, va a entrar dentro de la célula hacia el núcleo. Aquí tenemos otro organelo que es importante. ¿Cómo se llama? Con doble capa, con doble membrana. ¿Mitocondria? ¿Mitocondria? La mitocondria. Es importante la hormona tiroidea, la mitocondria. Esto no se lo en el libro de fisiología, pero si lo buscan en Wikipedia lo van a encontrar. ¿Qué hace la hormona tiroidea a nivel de la mitocondria? Y si tienen esto, luego cuando les diga todos los les explica ahorita hipertiroidismo, van a entender por qué las cosas. Acelera la cadena respiratoria, ¿no? La desacopla. ¿Se acuerdan que tenemos aquí una enzima interna que tiene electrones en diferentes proteínas, ¿no? Y acá tenemos nuestra ATP sintasa. Aquí tiene como un reguilete. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y se va saliendo aquí H2O y ATP. ¿Sí? Bueno. T3 y T4, ¿qué creen que desacoplan esto? No me acuerdo bien en dónde. Al nombre de la proteína. UCP, ¿no? Es la proteína UCP, ¿no? ¿UCP? Sí. ¿Seguro? Sí, es seguro. Y la desacoplan. Entonces, al desacoplarla, el cuerpo sigue necesitando energía. Pero ¿qué está sucediendo? Y la desacopló. ¿Y qué va a generar entonces? Generar calor. ¿Y qué va a generar? ¿Qué más va a hacer? El metabolismo, ¿cómo va a estar del ciclo de Krebs? Aumentado para generar más nada para reducir y se pueda llevar a cabo esto. ¿Sí? Entonces aumentó el metabolismo y aumentó el calor. ¿Han visto alguna persona hipertiroidea alguna vez? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Sienten frío alguna vez? Se la pasan así todo acelerado. Es en parte por eso. También habla de que se generan más sodio, potasio, ATP, asas, se llega al núcleo y que hace que se presten más de estas, entonces también tiene que aumentar el metabolismo. ¿Sí? Bueno, entonces acuérdense, la hormona tiroidea también desacopla la vascularización oxidativa y genera calor y aumenta el metabolismo en parte por eso.
Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Qué hace esto? Va a aumentar el consumo de oxígeno, ¿sí? Y va a generar calor. Lo que les dije de las bombas de potasio. Y bueno, es algo bien importante. Es bien necesaria. Hagan de cuenta, si tenemos un niño y el niño a los 6 años se toma un vaso de yodo radioactivo, ¿qué es va a pasar en los hospitales? Es como agua. Si toma un vaso de yodo radioactivo, en un día o dos, el niño lo que va a tener es un hipotiroidismo secundario al yodo radioactivo. ¿Sí? Este niño va a presentar síntomas de hipotiroidismo, pero sin embargo, su crecimiento, su desarrollo no va a estar afectado siempre y cuando reciba la hormona tiroidea. Si lo suplementa con hormona tiroidea exógena, el niño crece normal, ni se da cuenta. Pero existe un problema. Cuando los niños nacen, ¿han escuchado el tamiento natal? Sí. Bueno, en el tamiento natal, una de las cosas que checan es la hormona tiroidea. ¿Sí? Se lo hacen porque hay niños que nacen con problemas de esta. Y si durante el periodo perinatal no se suplementa la hormona tiroidea, a estos niños crecen con algo que se llama cretinismo. ¿Han escuchado el cretinismo? Sí. El cretinismo lo que les va a hacer es que tienen unas células nerviosas, ¿sí? Y tienen unas cosas que se llaman ¿qué? Dendritas. Los niños con cretinismo van a tener una disminución en la arborización de las dendritas, por ende van a tener menos capacidad de sinapsis. Pero además de eso, tenemos unas células que se llaman células de la mira, ¿cómo se llaman estas? ¿Qué le aportan a los axones? Mielinizan los axones. ¿Para qué? Para aumentar la producción. Bueno, ¿qué creen que esos niños también con mielínicos no están bien mielinizados? Entonces son niños que crecen con un retraso mental, ¿sí? Van a tener baja altura. Un niño cretino es así, un niño sin cuello y así, pero no es como Turbo, ¿sí? ¿Quién es cretino? Hay una persona bien famosa que es un cretino. Margarito. Muy famosa, billonario ya. Bill Gates. Messi, ¿ya tiene oído de Messi? Ah. Messi es un cretino. Messi es un cretino. Es un cretino también. Messi. ¿El jugador? Lionel Messi es un cretino. Con razón es un hijo de... Bueno, entonces en el periodo perinatal es bien importante tener hormonas que estén eutiroideos, ¿sí? Si no se ajusta rápidamente esto, ya es irreversible, ¿sí? A diferencia de un niño que es que le pasa el hipotiroidismo secundario posterior, no sé, a los 6 años, 5 años, y no les afecta, es el periodo perinatal que es más importante. ¿Por qué? Porque es donde se lleva a cabo el desarrollo del cerebro. ¿Hasta qué edad se desarrolla el cerebro? Eso lo veo en neurología. Hasta los 5 años se lleva a cabo la desarrollo del cerebro. ¿Sí? A nivel de los lípidos en sangre, ¿qué creen que va a hacer la hormona tiroidea? Si aumenta el metabolismo, ¿qué hace con los lípidos? Lo aclara. Entonces van a ver bajos lípidos en sangre si aumenta la hormona tiroidea. Entonces, una idea para qué funciona, ¿sí? Y si baja la hormona tiroidea, aumentan los lípidos. Con baja T4 y T3, aumentan lípidos. Y con alto T3 y T4, disminuyen los lípidos y plasma. ¿Están de acuerdo? A nivel cardiovascular, ¿qué creen que va a hacer la hormona tiroidea? Tiene dos acciones, directas e indirectas. Directamente, ¿qué creen que va a hacer? Si aumenta el metabolismo con el nodo sinovial. Si aumenta el metabolismo, ¿qué va a hacer con el nodo sinovial? ¿Y qué efecto es ese? Taquicardia. ¿Cómo se dice? Anotrópico positivo. No sinovial va a tener un efecto
aumentar la expresión, si la hormona tiroidea aumenta la expresión de proteínas, que es un tiene receptores nucleares, va a aumentar ¿qué? Los receptores beta, ¿qué? Los beta adenina. Pero ¿cuáles en específico? Beta 1, beta 2, también hay beta 2 seguramente, pero los beta 2 es respiratoria, ¿no? Beta 1, y esto que nos va a producir un efecto sonotrópico positivo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con todo esto? Después, a nivel periférico, ¿qué va a hacer? Esto de la hormona tiroidea también va a activar los factores a nivel periférico. ¿Cuáles es lo que estimulas? ¿Cuáles son los sistemas arterioles? Alfa 1. ¿Cuáles producen vasodilatación? Alfa 1. ¿Qué va a pasar? Vasodilatación. Vasodilatación, ¿no? Sí, alfa 1, después de ahora que Q, I. Entonces, si aumenta el gasto cardíaco y disminuyen las resistencias periféricas, ¿qué va a pasar con la presión sistólica? Piénsenle. ¿Quién dijo que va a disminuir? ¿Qué va a pasar con la presión sistólica? Ya continúa. Es un alumno más. Una alumno más. Ya llegué. ¿Te chileas que esté aquí o cómo? Sí. Bueno, pues yo me voy. No, no es cierto. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión sistólica? Oye, ¿me quieres un café? Porque lo acepto. ¿Pero qué? ¿Lo quieres con 10 de azúcar? 10 grande con 4 de las 20. Ok, no, está bien. ¿Y qué va a pasar con la presión? ¿Qué va a pasar con la presión sistólica si aumentó el gasto cardíaco? No aumenta la fuerza de contracción porque es sonotrópico positivo. ¿Qué pasa? Aumenta la presión, ¿qué? ¿Y qué va a pasar con la presión diastólica si dije que disminuyen las resistencias? Disminuye, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la presión de pulso? Exactamente. Entonces esto nos aumenta la presión de pulso. ¿Cómo va a estar entonces si llega un paciente joven, aquí todo hiperactivo, y le checan la presión de pulso y tiene una presión de 150 a 70? ¿Qué van a pensar ustedes? Si fuera un viejito de 80 años y llega con una presión de 150 a 70, ¿qué pensaría? No, a ver, piensen, acá no hay cardiovascular. Si llega un viejito de 70 a 80 años con una presión de pulso exactamente, si llega un muchacho de 30 años, una muchacha de 70 años con una presión de pulso alto, ¿qué van a pensar? Exactamente, ¿sí? Entonces, después, ¿cómo funciona el control de la secreción de la hormona tiroidea? ¿Ya vieron esto con el doctor? ¿Se acuerdan que tenemos aquí una cosa que se llama hipófisis, no? Que es una adenohipófisis y una neurohipófisis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se llaman las células de la adenohipófisis que producen la hormona tiroidea? ¿Qué producen? ¿Qué producen estos? TSH. Tiroestimulantes. Esto que están aquí, esto que está aquí, es lo más importante para ustedes como clínicos, que es marcador de función tiroidea. ¿Sí? Esta es la más importante. Olvídense de T4 y de 3. Existe la manera de ver T4 libre, pero es muy cara. ¿Qué creen? Que aquí casi no la tenemos. ¿Sí? Menos donde probablemente van a trabajar la maternidad del servicio de principio. Y luego acá tenemos que una que. Y aquí tenemos la circulación portal, ¿no? La portohipófisis. Y aquí se da libertad de lo que se llama TRH. ¿Sí? Hormona liberadora
tirotropina. Y aquí tenemos la hormona estimuladora de la tiroides. Y luego acá abajo vamos a tener otra cosa que es la TSH va a ir aquí a unos receptores que son TSHR. ¿Están de acuerdo? Receptores de TSH. Al esto estimularse, lo que van a hacer es que aumentan dos cosas: la captación de yodo y la liberación del T3-T4, lo que ya vimos al principio. ¿Sí? Con esto se va a liberar T4 y T3. ¿Ok? La que más nos importa es la T4. La T4, cuando se eleva por mucha producción, se va a ir a donde creen, a las células tirotropas. Ahora, las células tirotropas tienen una cosa que es la deiodinasa. ¿Y qué van a hacer con T3, T4? Se van a convertir en T3. Entonces tiene que haber concentraciones altas de T4 para que logre sobrepasar esta parte y inhibir la liberación de TSH. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Esto va a ser negativo, esto va a ser positivo, esto va a ser positivo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Entonces, la TSH rápidamente, los efectos que va a producir es captura de yodo. T4, T3. ¿Qué relación? 21. Pero puede ser más, puede ser 50. Y en sangre también tiene sus picos, como la GH, esa hormona. También hay veces que hay más circulando y disminuye, o cómo. No, es constitutivo. O sea, mira, por ejemplo, si te estresas mucho, o liberas más, o no, es constitutivo. Mira, las mujeres embarazadas producen más de la proteína, thyroxine binding protein, ¿no? O sea que aumentan sus proteínas séricas muchísimo. Y sin embargo, aun cuando tienen más T4 pegado a la albúmina y esto, su fracción libre es la misma y no se afecta así en neotiroideas. ¿Sí? Y luego, los efectos a largo plazo, por esto va a hacer que va a aumentar la vascularización. Y luego vamos a tener dos cosas: hiperplasia y qué más. A largo plazo tenemos dos cosas: hiperplasia y qué más. Hipertrofia. ¿Y eso cómo se llama? ¿Eso qué implica? Bocio. Si la estimulación constante nos lleva a rápidamente, o sea, a corto plazo, a un aumento de captación de globo, una producción mayor de tiroglobulina y una secreción mayor de T4, si esto se continúa durante mucho tiempo, a largo plazo, nos va a llevar a una revascularización, aumento de vascularización para que pueda llevar más, y una hipertrofia de las células y una hiperplasia, van a haber más células todavía para compensar por el estímulo constante de la TSH. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Entonces, bueno, vamos a ver rápido. Primero vamos a empezar con bocio, que ya no, bueno, en Estados Unidos no es común. Aquí en México, ¿qué creen? Sí. El Distrito Federal es algo endémico. Existen personas que tienen bocio endémico en el Distrito Federal. ¿Por qué? ¿Porque no consumen yodo? Porque en todos lados dicen, no tomen sal, no coman sal. ¿De dónde nos suplementamos nosotros? O sea, la mayoría de la gente de México, ¿qué comen? Taquitos en la esquina, Burger King o 20,000 porquerías. Y para todos ya, algunas personas son bien sanas y
embargo, esas personas del sodio nos venden, exactamente, no nos venden esto nada más. Le ponen yodo. Nos venden algunas con este. Sal yodada. Exactamente. ¿Sí? Y esto nos sirve para que nosotros tengamos suficientes niveles de yodo, suplementemos esta parte deficiente. Y algunas personas aquí en México se dan pocio endémico porque no consumen sal. Y al no consumir sal, en algunas personas es una fuente de yodo y también tampoco consumen yodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando no consumimos yodo? ¿Qué creen que sucede a nivel de todas las glándulas que acabo de mencionar? No hay, no pueden acoplar el yodo a las estructuras. Disminuye secreción. A ver, primero, les dije que las condiciones normales pueden ser formada predisponentemente. La T4. Cuando hay bajo yodo, mira, algo que cuando hay bajo yodo, ¿sí? Se va a formar más como monoyodotironina y triyodotironina. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el cuerpo está haciendo eso? Si no puede generar suficiente T4, puede generar suficiente T3, puede tener una actividad inmediata, ¿sí? Porque no tiene suficiente nivel de T4 libre. ¿Ok? Entonces, al haber bajo yodo, se produce ¿qué? Más T3, aumenta aquí bajo yodo. Bajo yodo se produce más T3 que T4, ¿sí? Al haber más T3 que T4, ¿qué va a pasar con la inhibición a nivel de la hipófisis de los tiotropos? No se va a llevar a cabo, ¿sí? Y entonces eso va a mandar más TSH, ¿sí? ¿Para qué manda más TSH? Para que se produzca tiroxina. Pero al no haber yodo, esto estimula. ¿Y qué pasa con la glándula cuando la estimulas? Te lo acabo de decir, va a crecer, ¿sí? Pero pues no tiene yodo. ¿Qué va a seguir pasando? Va a seguir creando más de 3 que 4, la relación va a invertirse, pero no tanto así que sea 1 a 1, nada más disminuye. Y entonces quedamos con un pocio endémico por el consumir menos yodo. Entonces son personas que tienen la glándula grandotota. A estas personas, ¿cómo creen que se les quita eso? Comiendo yodo. Les das yodo, suprime la TSH y la glándula de su tamaño normal. ¿Sí? ¿Sí? Eso se llama pocio endémico o pocio. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de hipotiroidismo primario. La causa más común es la enfermedad de Hashimoto. ¿Alguien leyó de eso? Hashimoto. En esta enfermedad se van a formar unos anticuerpos que se llaman anti-TSH. Sí. Se van a formar anticuerpos que se van a llamar TPO. Estos van a encontrar la glándula y la van a destruir. ¿Sí? Al principio, en la enfermedad de Hashimoto, la glándula puede estar aumentada de tamaño, pero eventualmente, ¿cómo va a estar? Disminuida, fibrótica. ¿Por qué va a estar fibrótica? Por el reemplazo ¿Por el paso del tiempo? ¿El reemplazo del tiempo? No, el reemplazo del tejido, no es nada destruyente. Se va a volver un fibroso, y daño articular constante, como el hígado. El hígado, cuando llega a cirrosis, se vuelve fibrótico por el daño constante. Aquí pasa lo mismo. Entonces, al principio va a aumentar tamaño. Y después se va a volver pequeña y fibrótica. Entonces, en un inicio puedes tener, está una lesión constante, y aquí tenemos los folículos, y se destruye, se va a liberar todo el coloide a la circulación. Entonces pueden tener periodos de hipertiroidismo iniciales, cortos, y después hipotiroidismo. ¿Ok? O sea, aumenta el tamaño por eso que acabas de decir. Porque se libera todo el... No, mira, a ver, en este caso están llegando anticuerpos, TPO, a la glándula. Y estos cuerpos van a destruir todo. Se le pegan y causan que no han tomado inmuno, pero causan toda la reacción inmunitaria aquí y produce su inflamación. Sí.
esta inflamación va a llevar a que se destruyan los folículos y se libere el colágeno. Entonces, en un inicio, al principio de la enfermedad, van a tener periodos de hipertiroidismo, la persona está como robotito por todos lados, ¿no? Y después, ¿sí? Entonces, si esto sucedió, se volvió fibrótico, ¿cuáles van a ser las manifestaciones de esta enfermedad en el cuerpo? Cansancio. Va a ser obesidad. Déjalo, viene llegando. A pesar de dieta. Sí, estas mujeres son mujeres que están bien gorditas, pero en verdad solo comen lechuga y un pesto de pollo al día y siguen subiendo de peso. Sí existe, eso es cuando dicen las mujeres. Yo conozco una así. Hay otras que dicen que tienen hipotiroidismo, lo van a su casa y pero hay mujeres que pueden ser que tienen hipotiroidismo y por más que quieran bajar. No, pero yo conozco una así. ¿Eh? Yo conozco una así. Ajá, no, se la vive con puro suplemento, güey. No baja ni madre, güey. ¿Cómo que con puro medicamento? Si tienes una mujer hipotiroidea, ¿qué le darías para que baje? Hormonas tiroideas. Ajá. No, para las hormonas tiroideas. A eso me refería, pues. Sí, yo conozco una persona así que toma eso, pero no baja de peso, siempre está así como que esponjadita. A estas mujeres se les va a dar algo que se llama macroglossia. Les crece la lengua. Van a ¿Más? tener frío todo el tiempo. ¿Más? Los libros dicen que tus pensamientos son lentos. ¿De verdad? Libros misóginos. Pero además les da un fenómeno muy gracioso. Pero no. Les da braquilaria. Hablo lento. Habla bien lento. Y no es por la lengua grande, es porque su metabolismo está disminuido. Gracias. ¿Cómo van a estar los lípidos en sangre? Aumentados. Braquilaria, qué triste. ¿Qué más? Si todo está lento, ¿cómo van a estar sus reflejos osteotendinosos? Disminuidos. Pero saben que la parte del regreso es la parte que está recta, tiene el reflejo, pero luego. ¿Sí? No es rápido. Es un slowpoke. Les puede llegar a dar anemia. ¿Sí? Oye, por el aumento de los profesores pueden haber ¿Eh? pueden tener alta. Sí, ahorita. Ellos ¿cómo van a estar respirando? Lento, ¿no? Lento. Y la respiración va a ser lenta. Ajá. Si quieren, luego les platico un caso médico para hacer De una vez. No, pero está nuestro. No, que termine el maestro y ahorita. Si quieren, Sí. ahorita que termine. Les va a dar hipercapnia. ¿Qué mierda es? Hipoxemia. ¿Qué es esto de ese Nada más empecé con hipotiroidismo. el problema de Graves, ¿no? Ahora nada más capítulo de no dijo ¿qué tiene? De las dos. Ya les platiqué todos los problemas. ¿Ya saben mucho? Miren, no quiero hacer chismos. ¿Qué pasó? A su madre. Pidió que les dijo como siempre que estoy para siempre. Sí, no le voy a dar. Se va a volver chaca. Bueno, deudas de juegos son deudas de mora. No, ¿qué te iba a comentar? Es que estoy desencanchado. Pero antes de subir aquí, estaba en la comunidad. Tienen un compañero de lentes. Luego viene con una chava de pelo chino y me dice:
persona, la que nos tomó la foto. Ah, Noé. Que sí, estaba buenísimo. ¿Por qué no vas a entrar a clase? Y dices, ay, Dios, que yo también. Más tanto. Pero así empecé a respetar. Bueno, les platico un caso de contraísmo. Va. Sí existen. No, nunca les he platicado que trabajé de ¿Cerillo? un tiempo en una clínica de salubridad que estaba en la casa de Juárez, no el puente de Morelos, allá por el Catepec. No sé si ubican. El puente de Fierro. El puente de Fierro, y está la casa de Morelos, no sé qué más. Y hay una antirrábico. No sé si todavía existe. Sí. Junto a la antirrábico había. Dice, sí existe de buena consulta, ¿no? A lo mejor yo los atendía a sus papás. Bueno, pero el chiste es que la tranza un día llegó a mi consultorio una señora como de 30 años, 32 años, no me acuerdo bien, y me decía que había ido a ver a muchos médicos porque ella se sentía muy ¿cómo se llama? Muy cansada, claro. Y que había ido a ver a una cantidad como de 20 médicos, o sea, de todos colores y sabores especialistas, ¿no? Su problema que tenía ella es que se sentía muy cansada y que desde que tuvo su último hijo no había vuelto a arreglar. No me acuerdo si era por amenorrea, pero el chiste es que yo dije, ¿qué onda con esta señora, no? Entonces, cuando una persona tiene una amenorrea y ya tiene vida sexual, ¿qué es lo primero que piensa? O sea, que una chava ya no tenga su pelita de la ¿qué es lo primero que piensa? ¿Qué es lo primero que piensan? Se embarazó. La tranza es que ella llevaba como un año sin reglar y médico que veía, todo el mundo le pedía su prueba de embarazo y siempre salía negativa y le mandaban medicación fuerte de todos. ¿Quién? La medicación fuerte es, si eres médico, es un fármaco que no puedes darse para albañiles, ¿no? Hay, por ejemplo, en la leyenda urbana de la Ciudad de México, está la comadre y dice, ay, no, comadre, ¿qué creen? No me ha bajado. Y le dice la comadre, ay, no, comadre, ¿sabe qué? Inyéctese el medicación, con eso le baja. Y el medicación fuerte. No sé si lo sigue vendiendo, pero era cuando era bien. Entonces, el medicación fuerte es una bomba atómica de hormonas estrógenos y estrógenos sintéticos. Por ejemplo, si cualquier mujer que no esté embarazada se mete esa cosa, lo que hace es primero la producción de sangre estimulante y se descama el endometrio en 2 o 3 días, o sea, en horas. ¿Sí? Sí. Entonces, las personas tienen la idea estúpida de que si están embarazadas se meten con fuerte y con eso les va a bajar. Pero la verdad es que no estaban embarazadas. Sí me agarran la onda. Bueno, entonces con el medicación bajas una vez. O quieres bajar una vez a una chava que tienes que poner un dispositivo porque se va de viaje y te va a bajar dentro de 15 días, pues dale un anticonceptivo, una píldora de anticonceptivo y en la mañana, otra en la tarde, y otra en la mañana, y mañana tienes tu pielita y al otro día le pones tu dispositivo virtual. ¿Sí me agarran mal? Bueno, entonces todo el mundo le mandaron medicación fuerte porque no estaba embarazada. ¿Y qué crees? Con el medicación fuerte no tenía regla la señora. Y entonces el señor Artero así de recetas. Y entonces me platica que ella tenía dos niños. Y que a partir del segundo niño jamás volvió a ponerse en reglita. Pero lo interesante es que esta señora decía que era muy dinámica, que era una persona muy dinámica, y que con el paso del tiempo, ¿qué crees? Le había dado por qué era hacer actividades. Ella vendía cosas, tejía, hacía mamaditas de esas, y decía que de repente en la tarde ella se podía tejer, pero ya no se podía poner se quedaba sin dormir. Y eso le llamaba mucho la atención. Y de repente, y que sentía así mucho frío. Entonces, cuando te llega un paciente que no sabes cómo ir a jugar, lo que tienes que hacer es preguntarle un montón de cosas. Preguntarle, claro. O sea, si no tienes idea de qué quiere el paciente, bueno, es que crees. Preguntar detallitos. Y dentro de los detallitos no salen las cosas. Entonces la señora
me llamó la atención que tenía su pelo así como feo, ¿no? Como cuando se pintan el pelo a las chavas, que ponen unos colores tipo zanahoria y luego se pintan las raíces negras. Así de una cabello, ella no tengo, o sea, de colorido, pero ella no se pintaba el cabello. Y tocabas el cabello de la señora y haz de cuenta como de esos que no sé si se ha lavado algún día con Fab. O sea, te queda bien brilloso, pero de ella estaba opaco, pero queda con una consistencia de alambre. Y aparte la piel, horrible, cabrón. O sea, para que digas que yo tenía mejor piel que ella, está más cabrón. Era una pinche piel de consistencia horrible, güey. Y luego veías las uñas, y así. ¿Recuerdas que tiene un video? El primer dato que se dice con hueva y eso, las uñas se empiezan a hacer ¿qué? Se empiezan como a sumir, como a ser rugosas. Pero eso de las uñas es lo primero que tienen mucho antes de dar la posibilidad de hueva y eso. Y aparte tenía intolerancia al frío. Entonces la señora era una hipotiroidea del libro, claro, una hipotiroidea del libro. Pero tenía otro detalle, tenía el detalle de la menorrea. ¿Sí me entiende? Entonces dije, pues que resulta que la menorrea que tenía esta señora era una menorrea que la acompañó desde su segundo parto. Y entonces, ¿qué pensarían ustedes de algo así? Sí. ¿No te haces la mano? Ah, no. ¿Por qué haces? No, me estaba recargando sin escucharlo. ¿Sí me agarra una? O sea, de que la señora tenía hipotiroidismo, pero era un hipotiroidismo incipiente, porque cuando están muy declarados se ponen hinchados, edematosos y todo eso. Pero para que un paciente llegue así, necesita estar muy descuidado, o sea, que le valga más su salud, ¿no? El chiste es que tenía datos de hipotiroidismo, pero tenía la menorrea. ¿Qué pensarían ustedes de eso? Tenía anemia. Por la anemia no tenía la menorrea, ¿no? No piensen bien, porque yo les digo, no puedes diagnosticar lo que no sepas. Nadie sueña lo que no ha vivido. Si me agarran o nada, no se me agarran nada. Tú no puedes ser diagnóstico si nunca has leído nada, o si nunca te has tenido curiosidad de las cosas. Entonces, lo que se me ocurrió con esta señora, porque aparte me dijo que es un detalle muy importante, que con su primer bebé tuvo buena lactancia y todo, pero que con este no tuvo nada de leche. O sea, que no le dio. ¿Qué piensan? ¿Algún problema en el hipófisis? Fíjate bien, tienes un problema de falta de leche, prolactina, ¿no? Luego, ¿qué más tienes? Una menorrea. La FSH debe estar, la FSH está dañada. No, luego, por eso hay que preguntar muchas veces. La señora decía que cuando fue su parto, fue porque la propia vaginal, pero que sangró mucho, dice que empujó mucho, y que decían los doctores que esa mujer estaba sangrando un poco. Entonces, ¿qué crees que pasa? ¿Digo síndrome de Sheehan? Exactamente, síndrome de Sheehan. Si no lo sabes, se los enseño. Sí, con doble I. Síndrome de Sheehan. Tiene el nombre del jugador del Arsenal. Pero fíjense bien, síndrome de Sheehan. Entonces, el síndrome de Sheehan sí existe, ¿no? Lo que pasa es que tiene tal hipótesis y ocurre cuando hay hemorragias, pero aparte de mucho trabajo de parto. Las mujeres se elevan tanto la presión, cuando están pujando, y aparte de se expresan un poco, y algo pasa en el sistema hipofisiario que, ¿qué crees? Se revienta el sistema hipofisiario. Entonces todo esto queda hemorrágico y se necrosa porque ya nadie lo sube. Es muy común, eso es un trabajo de parto medio juvenil que ocurre en el síndrome de Sheehan. Entonces tú dices, bueno, esto que esté le mando a hacer sus laboratorios, le mando a hacer T3, T4 y TSH. Y entonces salen de la mierda las tres, o sea, indetectables. Si no hay TSH, no hay T3, T4. Si me agarran, no. Pero aparte le mandas a hacer su cuantificación de ACTH plasma. ¿Qué crees? No es local. Le mandas a hacer sus pinches monotrofinas, utilizarle por presión D. No hay, cabrón. Y entonces dices, bueno, esto tiene un síndrome de Sheehan. Pero como era un hospital de estos perros, porque son, o sea, no son hospitales, son clínicas. Entonces agarraba una nota y le mando para que le hagan una resonancia para ver si tenía, dónde estaba la hipótesis.
¿Y qué crees que era? Síndrome de Chicken. Síndrome de Chicken. Se le reventó la... ¿Cómo? ¿Se atrofió la hipófisis entonces? Por eso por eso era la menorrea, por eso era la falta de lactancia, por eso era el hipotiroidismo que está empezando. Si ahorita en este momento me quitan la tiroides o la hipófisis, y empiezo a tener datos bueno, si pierdo la hipófisis, empiezo a tener datos de hipotiroidismo como en 3 o 4 meses. No ahorita, claro, porque hay un chingo de telecombina que crees sigue generando mierda, o sea, la tendencia. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿no? Pero fíjate bien, ¿cuántos médicos habían visto a esa señora? Nadie. Si no te interesa la medicina, si no te gusta lo que haces, pues sigues mandando mandas a hacer su pinche prueba de embarazo y ya salió negativa 20 veces, y le mandas su pinche fuerte otras 20 veces. Y ese sería realmente el número. ¿Qué pasó? ¿Eso ocurre nada más durante el trabajo de parto o es antes del trabajo? Esto es síndrome de Chicken es durante un trabajo de parto. Necesitas tener un trabajo de parto difícil y aparte algo de hemorragia. Son dos condiciones. No a todas las mujeres les pasa esto. Y hay mujeres que tienen trabajo de parto cruento, tienen una importante hemorragia y no tienen síndrome de Chicken. ¿Sí me agarran mamá? No todas. ¿Cómo la ven? Bueno, ya sí, sí. Es que antes no lo puedes ver porque no, hasta que no haga el esfuerzo no se le va... Primero, pues que midas bien el canal, cabrón, que no hay unas proporciones separatividad, que no esté muy lejos del parto, ¿no? Porque lo que dice todos saben. Nunca está de más una cesárea. Nunca está de más una cesárea. Pero realmente, si tú atiendes un parto y vas a hacer una tomografía por un sitio de parales y te das dos signos de Chicken, no estás haciendo medicina, no le haces nada. Hasta que tengo manifestaciones físicas. Pero las manifestaciones que tienen son más que las escandalosas, son tiroidismo, pero ocurren muchas veces después. Si te agarran más, no son inmediatas. Ahora, imagínate que tú tienes una discusión, el tiroides no te funciona, ¿no? Que tienes un hipotiroidismo. El tiroides se supone. Mandas cuantificarte TST4, no las vas a encontrar, pero encuentras que se ha hecho elevado. Eso te quiere decir, eso indica que tienes un problema de tiroides. Y si no tienes el TST4 y no el TSH, no te doy una Sí. Bueno, síguele, ya me voy. No. No, porque es un placer. Nomás ya me desfamila porque me aventé en el tráfico. Faltó el del hipertiroidismo, dijo que iba a dar del otro. ¿Hipertiroidismo? Sí, dijo que iba a dar. No. Bueno, no, pues la enfermedad de Graves. Es que ya les platico de la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Y de la enfermedad de Graves. Pero ya les platico de bocio. Ya. Bocio es crecimiento de tiroides, ¿no? Pero puedes tener bocio con hipertiroidismo, puedes tener bocio con hipotiroidismo. O sea, un pinche tiroides así cabrón, no quiere decir que estés hipotiroideo. Al contrario, puedes tener bocio con hipertiroidismo. La mayor parte de la gente en nuestra sociedad que tiene tiroides grande es por hipertiroidismo, porque tiene una enfermedad que se llama Graves. ¿Han oído hablar de eso? Si no lo han oído, van a estar en el nivel de trabajo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cómo está ahorita? ¿Te debería? Pues sí. Bueno, no sé, del borro. No, yo nomás les dejo esto, o sea, porque son reflexiones que yo he hecho. Entonces, fíjate bien, la tiroiditis, vamos a poner aquí una cosa que se llama tiroiditis de Hashimoto. Que se forman anticuerpos de la tiroides y lo destruyen. Entonces acabas haciendo un hipotiroidismo. Y de este lado ponemos una cuerda con una flecha. Y de este lado ponemos la cuerda con la flecha. Y aquí ponemos otra cosa que se llama enfermedad de Graves. De Graves, como si fueran criptas. Graves, ¿qué es Graves? Tumbas. Pero ya nadie la conoce así, ¿no? No, no es Graves.
Es la misma enfermedad, es la misma enfermedad, es la misma enfermedad. Es un problema inmunológico de los mismos. Lo que pasa es que es muy chistoso porque en la enfermedad de Graves tú tienes tu tiroides, ¿no? Y esto es muy característico, se producen anticuerpos contra tiroides. Pero esos anticuerpos, en lugar de pegarse a las células, ¿a quién es que se le pegan? Voy a meter aquí una célula follicular, forma parte del folículo, y aquí está el receptor para el TSH. ¿Sí me siguen? Sí. El anticuerpo, ¿qué crees que hace? Se Sí. pega al receptor y lo activa como si fuera TSH. Si me agarran o no, no hay destrucción de tiroides. En la entrada de Graves el receptor se pega, ¿cómo se llama? El anticuerpo se pega al receptor que se llama TSH. Y entonces, esta madre empieza a producir T3-T4 de manera asquerosa. Y tú tienes los datos de hipertiroidismo. Pero hay un detalle muy importante. Esos anticuerpos que se están generando producen un proceso inflamatorio a nivel de la órbita, en donde es un proceso inflamatorio, hace ¿Exoftalmos? Los músculos retroorbitales y también es como la grasa crece por los anticuerpos, se van acumulando ahí y pues una reacción inmunológica y le dan una capacidad extraordinaria. Se les salen los ojos. Fíjense bien, en la enfermedad de Graves, como todas las enfermedades inmunológicas, somos hombres y mujeres. De enfermedades inmunológicas que sean lupus, es más común. Siempre es más de mujeres. Y también esta. Entonces, cuando ustedes vean a una mujer flaca, ojona, cabrón, con un cuello así, ¿qué crees que tiene? Ese diagnóstico lo hace simplemente. Es en serio, o sea, porque el tipo es muy característico. Entonces también hipertiroidea de las chavas. Pero a veces, si esto evoluciona, si tú dejas evolucionar esto, conforme va avanzando esta persona, se empiezan a producir anticuerpos contra todo el tejido tiroideo y lo destruyen. Y acaban siendo hipotiroideas. Pero hay personas que empiezan con la enfermedad produciendo anticuerpos directamente en las células folliculares, no que se peguen al receptor TSH y se hacen hipotiroideas sin presentar enfermedad de Graves. Pero es la misma patología. ¿Sí te agarran una? Bueno, ya me voy, ya. O sea, nada más esos ¿Qué? para Me quedo dormido. que se peguen. ¿Mande? O sea, en una se receptor y en la No, me otra quedo se dormido, pega. no me cerré los ojos. Sí. Pero en la misma enfermedad, si tú tienes una tiroiditis de Hashimoto, puedes pegar a un compreso. Pero lo más común es que destruyas la célula. ¿Sí lo sientes? Porque ya ha sido por. Bueno, fíjense, entonces tú tienes tu paciente con enfermedad de Graves, le vas a cuantificar TSH, ¿cómo la vas a encontrar en el plasma? Normal. Tienes que estar hablando de bocio, fíjense bien, tienes un hipertiroidismo con bocio, y no encuentras TSH en plasma. ¿Por qué tienes? Porque tienes toneladas de TSH. También hacen. Cambian el bocio que es por falta de extra de yodo, que es muy raro ya, que sí lo hay, No me tocó ir a un ciclo endémico donde el bocio es común, pues, y él veía su bocio. Y la gente de ahí, cuando llegaban con bocio, ¿cómo crees que te decían? Doctor, vengo porque me puse buchón, ¿no? Entonces, buchón para ellos era el bocio, pero por falta de yodo. Y entonces, hay los niveles de T3 y T4 que no estarán en el bocio por falta de yodo. Sí, no estarán los tiroideos. ¿Cómo estará la TSH? Claro, la TSH tiene un efecto trófico sobre la célula folicular y aumenta el tamaño de los folículos. ¿Sí le dan o nada? Pero ya no voy. Mañana vemos metabolismo de calcio. Ahorita tengo. Vean, sí. Qué bueno que me acuerdas porque si no lo hubieras dejado. Ahora, mira, aquí me falta una cosa. Estos pacientes con hipotiroidismo por Hashimoto acumulan muchísimos mucopolisacáridos, ¿sí? Y predominan el área pretrivial. Entonces, yo les doy una cosa muy importante que sea mixedema pretrivial. Van a tener como una inflamación, como un edema en las piernas, ¿sí? El cual no es doloroso, porque hace mucho fluido, ¿ok? Y hay una cosa, algunos
escuchado el signo de Godete? ¿Alguien ha escuchado el signo de Godete? Hagan de cuenta que una persona es un enfermo renal, ¿no? Y entonces, ¿qué le pasa a los enfermos renales? Se acomoda el